El día de hoy, mis Canadians, les tengo un video acerca de las cosas que no me adapto en Canadá, las cosas que aún no me acostumbro. Yo sé que muchas de ustedes pues ya están aquí en Canadá, muchos ya van a venir, muchos aún no han venido, muchos ya han venido de vacaciones, pero hay cosas que no me acostumbro todavía aquí, que no me adapto a pesar de que ya tengo algunos años ya viviendo aquí. Recuerden, yo crecí en Guadalajara, allá en México, entonces vivir aquí en Canadá pues es otro país y hay cosas en las que no me acostumbro todavía, hay cosas en las que no me adapto. En muchas cosas típicas sí me adapto, como el lenguaje sí me adapto, el clima sí me adapto, pero hay otras cosas que aún todavía no. Entonces, si tú quieres saber esas cosas de las que todavía no me adapto, quédate en el video y ya sabes, suscríbete al canal, comenta lo que quieras y dale like. Yo creo que la primera cosa más importante y una cosa de las principales en las que no me adapto aquí en Canadá es los días cortos. Yo creo que muchos que ya están aquí en Canadá de ustedes van a estar conmigo en de que los días cortos aquí en Canadá sí son un poco, sí afectan un poco, te afectan, sí te llegan a sentir como wow, el día se me fue rápido, no hice mucho, no hay muchas cosas que pudiera hacer porque pues el día se te va rápido y pues todo va junto, ¿no? El clima, frillito en este tiempo, la nieve, que no hay muchas cosas que hacer afuera y el día corto pues se juntan, pero más que nada el día corto, porque cuando los que trabajan en la mañana, que entran a las 8 de la mañana, pues a esa hora está todavía oscuro, empieza a amanecer hasta las 9 y cuando ya llegan a las 5 de la tarde pues ya está oscuro. Entonces pues todo el día que se la vivieron en el trabajo y pues no vieron la luz del día, los que trabajan por ejemplo adentro donde no ven el sol, o por ejemplo los que no pueden salir a tomar el aire ni nada en esos tipos de trabajo, pues realmente entras de noche y sales de noche. Entonces sí se siente un poquito el cambio ese de estación cuando ya empieza a hacer los días más cortitos. Ahorita estamos en octubre y son las 6 de la tarde y ya está empezando a oscurecer, pero en diciembre es cuando está el pico, cuando realmente los días son súper cortos y ahí es cuando sí la verdad está un poquito complicado en mi situación, porque a mí aún no me acostumbro, aún no me adapto entre los días cortos y los días largos. Siempre cuando uno tiene los días largos en verano, pues está uno a gusto, son las 8 de la noche, 8 del día y todavía hay muchas cosas que hacer afuera y el clima lo amerita, ¿no? Pero ya en estos tiempos, entonces que empieza a oscurecer, ya así todavía no me acostumbro, todavía no me adapto a eso. Miren, mis Canadians, así son los cementerios, los panteones aquí en Canadá, muy parecidos a los cementerios americanos, ¿no? De la cultura anglosajona, que es pasto básicamente, y las lápidas no tienen cruces, no tienen santitos, no tienen nada, simplemente es el pasto y las lápidas, es todo. Y pues no son tan protegidos. Miren, nomás está esto y allá está la puerta y puedes entrar el día que quieras. Entonces así son los panteones por aquí, para los que no sabían. Otra de las cosas que no me acostumbro o que no me adapto aquí en Canadá es las cosas relacionadas con el invierno, el mantenimiento y la preparación para el invierno. O sea, el frío no me afecta mucho, ¿verdad? O sea, uno se abriga con sus chamarras, con sus camperas y todo, y ya no pasa nada, su gorro. Uno limpia la nieve y ya no, y la nieve es bonita y pues sabemos que el invierno pues dura unos meses y se va. Pero la preparación y el mantenimiento del invierno, ¿qué significa? Bueno, pues los coches, cuando neva, tenemos que limpiar el parabrisas con una espátula especial, con un cepillo. Entonces, pues tenemos que hacerlo todas las mañanas. A veces se alcanza a derretir un poquito y se hace hielo en el parabrisas y tenemos que, pues, cepillarlo, ¿no? Si no nos levantamos temprano a prender el carro, pues es otro problema. Hay muchos carros que tienen control remoto, entonces lo prendemos desde la casa con el control remoto y ya todo bien. Pero si tu coche no tiene control remoto como el mío, pues tienes que ir a prenderlo y luego esperar que caliente un poco en el invierno, ¿verdad? Y ya después pues irte a trabajar, ¿verdad? Si trabajas en la mañana, pues tienes que levantarte un poquito más temprano para tener el tiempo a levantarte, a
a prender el coche, dejarlo calentar un poquito y todo, ¿no? Igualmente, al conectarlo a la luz, los carros aquí en Canadá se conectan a la luz. Esto simplemente se hace aquí en las praderas, en las provincias de las praderas, en Alberta, aquí en Saskatchewan y en Manitoba. Yo sé que conectamos los carros para que puedan prender, si no, no prenden. Por ejemplo, en Ontario, yo sé que en Ontario no conectan los coches porque este coche que compré viene de Ontario y no tenía el enchufe, se lo tuvieron que poner aquí. Entonces también en British Columbia y en Vancouver no conectan los carros, pero aquí en las praderas, aquí en Saskatchewan, conectamos los carros para que el aceite no se congele. Entonces ese de conectar los carros no es de que les vamos a dar energía, simplemente es para que caliente el aceite y no se congele el aceite y pueda pues prender el coche, ¿no? Entonces si se nos olvida conectarlo, entonces ya no prendió el coche. Entonces tenemos que acordarnos de conectarlo antes, ¿verdad? Para que pueda toda la noche, o incluso si vamos a estar en un lugar bastante tiempo, unas cuantas horas, y no lo conectamos, pues no va a prender cuando está muy frío. Entonces esas cosas, ¿no? Otra cosa es estar echando sal en la banqueta para limpiarla. La sal pues quebra mucho el concreto, lo hace feo, no dura el concreto cuando uno está echando sal, pero casi es la única opción para derretir esa nieve, ese hielo que se acumula, ¿sí? Estar limpiando la nieve, bueno, todo ese mantenimiento y todo eso aún no me acostumbro. Y te lo digo porque yo soy de México, yo crecí en Guadalajara, entonces allá no se usa eso porque no neva. Y aunque ya tenga aquí bastantes años, aún todavía no me acoplo, aún todavía no me acostumbro. Entonces, pues son cosas que uno tiene que hacer, pero te digo, eso solamente las cosas que a mí me han pasado, ¿verdad? Miren, mis canadienses, esta es una planta que crece en el poste de la luz y pues miren, ya está toda seca porque ya es otoño. Si se fijan, esta otra mata, este otro arbusto ya cambió de color rojo por el otoño, y el que viene de allá no ha cambiado, todavía sigue verde. Si se fijan, algunos cambian más pronto que otros y otros de otro color, por ejemplo otros amarillo y así. Y bueno, este es el otro punto. Yo aún no me acostumbro todavía, me cuesta el cambio de estaciones. A mucha gente le encanta el cambio de las estaciones, que de invierno a otoño, a verano, a primavera, pero a mí todavía no, que por ejemplo si estamos en el verano y ya estoy acostumbrado en el verano a usar sandalias, shorts, manga corta en las playeras, hacer todas las actividades al aire libre, en el calorcito y todo eso. Entonces ya empieza a caer las hojas, empieza el otoño y ya empieza uno a usar suétercito, gorrito. Entonces como que uno se acostumbra a lo que hace en el verano y ya le cambian a uno. El verano dura 2-3 meses y se lo cambian. Y ya uno hace las cosas de otoño y ya luego cae la nieve, cae la nieve y ya el invierno, y el invierno pues dura bastantito, unos 3-4 meses, a veces hasta más. Entonces ya lo único que quiere uno es ahora sí que salir del invierno y ya llega la primavera. Y aquí en Saskatchewan la primavera es diferente. Muchos lugares están acostumbrados a que la primavera es pues flores y todo crece y así, pero aquí en Saskatchewan así no es la primavera. La primavera es un desastre porque hay mucho lodo. Pues imagínense, toda la nieve del invierno acumulada se empieza a derretir, entonces en la mayoría de los lugares pues hay tierra y así, entonces hace mucho lodo. Entonces durante el invierno los camiones echan tierra para mantener la tracción de los carros, ¿no? Cuando paran los carros y sería puro hielo, pues chocan. Entonces en la ciudad echan como tierra para que haya tracción. Entonces toda esa tierra, cuando se derrite, la nieve y todo, pues hace lodo. Se hace mucho así. Entonces nuestra primavera es todo lodo, así muy feo, ¿verdad? Entonces también hay restricciones en los camiones. Por ejemplo, los de carga pesada, hay muchas veces que no los dejan circular en algunas carreteras, en algunas autopistas, porque en este tiempo hay mucha agua en el suelo. Entonces cuando pasan pueden quebrar y pueden dañar más las pistas, el asfalto, o por ejemplo las calles. Entonces tienen algunas restricciones de no tener tanto peso, tanta carga en su carga. Entonces o sea, el agua se te puede meter a tu casa, en el basement, se mina, ¿no? Entonces
Sí, esa parte no me gusta de, pues básicamente de la primavera, porque todo se empieza a derretir, toda esa acumulación de agua que fue nieve en el invierno, se hace pues mucho lodo. Ya cuando se seca todo eso, entonces cuando empiezan a salir las flores y todo, pero sí tarda un mes y medio en que se empieza a derretir. Entonces ya cuando uno está acostumbrado, entonces ahora ya viene el verano y así, o sea, el cambio de estaciones, como que aún todavía no me cae el 20, aún todavía no me acostumbro, ¿sí? Entonces es una de las cosas, a lo mejor a ustedes les encanta porque son cosas diferentes cada año, no es el año repetitivo, pero sabe, a mí como que no me gusta, es lo personal. Así es que, ¿cómo ven, mis Canadians? La última cosa en la cual no me adapto aquí en Canadá es la cultura. No me malinterpreten, la cultura es, me encanta la cultura aquí de Canadá, la cultura norteamericana me gusta, pero como mexicano, como latino 100%, no me adapto todavía al 100%, o sea, yo aún sigo con la cultura latina, con la cultura mexicana, ¿sí? Todavía me gustan las fiestas, la música, la comida, la convivencia, el carisma, nuestra cultura pues es calientita, ¿sí? Todos nos hablamos, todo eso me gusta de mi cultura, y aquí en Canadá pues no son así, ¿verdad? No son tan así como en Latinoamérica, entonces pues yo aún así soy. Si yo estuviera acostumbrado o si yo ya estuviera totalmente cambiado, fuera como los canadienses fríos, pero no, aún sigo con mi cultura, entonces no me adapto aún. Si cuando uno cambia su cultura, es que ya se adapta uno y todo, ¿verdad? Y no le afecta el no tener su cultura, ¿sí? El dejar su cultura afuera o ya no traerla, pero nosotros los latinos siempre la traemos, quiere decir que nunca nos vamos a adaptar a la cultura al 100% aquí. Sí nos acostumbramos, sí lo aceptamos, sí que son diferentes las personas aquí, pero nunca nos vamos a adaptar al 100%, porque ya somos de una parte, somos de un lugar, entonces cambiarlo es totalmente, ya debemos de haber nacido aquí, ¿no? Entonces, aún así, mis hijas que ya han nacido aquí y crecen, van a nacer aquí, van a crecer aquí, pero de padres mexicanos, entonces van a tener cultura mexicana, cultura latina, hispana, entonces no sé cómo para ellos va a ser la adaptación entre dos culturas al mismo tiempo. Creces con las dos culturas al mismo tiempo, la verdad no sé cómo sea eso, pero en mi caso no me acostumbro todavía, no me adapto al 100% a la cultura, ¿verdad? Me encanta, como dije, no me malinterpreten, me encanta, pero no me acostumbro al 100%, porque yo también amo mi cultura. Y pues hasta aquí el video, mis Canadians. Ojalá les haya gustado las cosas en las que no me adapto, en las cosas que aún no me acostumbro de vivir aquí en otro país. Y miren, esta es una casa que ya está lista para Halloween. Muchas de las casas ya están adornadas. Y pues si te gusta este contenido, por favor suscríbete y comenta todo lo que quieras y nos vemos en la próxima.